les he hablado acerca de la necesidad imperativa que debemos tener de tener esta carga por la salvación de los perdidos. I've also gone on to speak about the message that we ought to convey. Ahora vamos a hablar del mensaje que necesitamos comunicar. And the main message has to do with Christ and Him crucified. Y como ya dije, el mensaje principal tiene que ver con Jesucristo crucificado, The person and work of Christ. la obra personal de nuestro Señor Jesús. And under the work is primarily the cross. Y obviamente su obra primariamente se relaciona con la cruz. Now, I try as much as possible to reduce the cross to 3 words. Cuando voy a hablar de este tema, yo trato de reducir el tema de la cruz a 3 palabras. And these are the words that we have here. Y estas son las palabras que tenemos aquí. In fact, I'm very glad to notice that they are all starting with S as it is in English. Y me alegra que los 3 comiencen con S, al igual que en inglés. So the first is the word suffering. Entonces, la primera palabra es sufrimiento. The second is the word substitution. La segunda es sustitución. And the last is the word satisfaction. Y la última palabra es satisfacción. And I want to suggest that if these words and what they represent is not contained in our gospel preaching, we are not preaching the gospel. Y lo que quiero sugerir en este momento es que si estas palabras no están presentes o no son parte del contenido de nuestra presentación del Evangelio, entonces no estamos predicando el Evangelio. Even if we use different words, at least the content of these words must be in our preaching. Eso no significa que estas palabras tengan que estar en nuestra predicación. Aun si utilizamos palabras diferentes, lo que tiene que estar es el contenido de estas palabras en nuestra predicación, aunque utilicemos otras palabras. The first is the word suffering. Como ya dije, la primera es la palabra sufrimiento. Jesus himself said again and again, the Son of Man must suffer. Jesús dijo vez tras vez que él tenía que sufrir. The Son of Man must suffer, be handed over to the Gentile leaders and be put to death. Él dijo varias veces, el Hijo del Hombre tenía que sufrir, tenía que ser entregado en las manos de los gentiles y iba a ser llevado a la muerte. The reason why that is an essential part of the gospel is because the wages of sin is death. La razón por la cual el sufrimiento es una parte elemental del Evangelio es porque la paga o el precio del pecado es la muerte. When sin entered the world, death came with it. Cuando el pecado ingresó al mundo, la muerte vino juntamente con el pecado. So there was going to be absolutely no salvation from sin if someone did not suffer for those sins. De modo que la salvación de los pecados no podría existir si alguien no hubiera sufrido para pagar las consecuencias de ese pecado. So the Bible uses words like suffering, Es por eso que la Biblia utiliza palabras tales como sufrimiento, the blood of Christ, la sangre de Cristo, the death of Christ, la muerte de Cristo, the cross of Christ. la cruz de Cristo. All those are referring to one and the same point. Todas estas palabras se están refiriendo a un punto en específico. And it is this: Jesus paid the wages of sin. Y esto es que Jesucristo pagó el precio del pecado. Now, obviously, because he was sinless, there's no way that he should pay the wages of sin for himself. Ahora, obviamente, puesto que Jesucristo es santo y sin pecado, no tiene sentido o no hay ninguna razón para decir que él tenía que pagar sus pecados por sí mismo. No tenía pecados.
And that's where the word substitution comes in. Y es ahí donde la siguiente palabra tiene lugar, sustitución. It was for us. Él tuvo que sufrir, pagar el pecado por nosotros. The righteous for the unrighteous. El justo por los injustos, To bring us to God. para que de este modo nos trajera a Dios. But again, we can only teach substitution once we make it clear that on the cross, Jesus paid the wages of sin. He died. Nuevamente, pero solamente podemos enseñar y hablar de sustitución o sustitución si es que hemos establecido que Jesucristo pagó el precio del pecado en la cruz. The good news is that it was for us. La buena noticia es que fue en nuestro lugar, para nosotros, As hell-deserving sinners. puesto que somos pecadores que merecen el infierno. And the good news is that he satisfied God completely. Y la buena noticia es que Dios satisfizo a Dios completamente. And that's where that last word comes in. Y es allí donde la última palabra viene en la discusión. So that it doesn't matter how bad a sinner a person might be. Entonces, no importa, de modo que no importa cuán terriblemente pecador una persona podría ser. Jesus has completely paid for those sins. Jesucristo ha pagado completamente el precio de sus pecados. And the proof of it is in the resurrection. Y la prueba de esto es la resurrección. That God the Father, being satisfied, raised his Son from the dead. Y es que Dios el Padre, habiendo sido satisfecho y estando satisfecho, resucitó a su Hijo de la muerte. And therefore, although we don't preach the resurrection on its own, Y por lo tanto, aunque no predicamos la resurrección en sí misma, sola, we must also preach the resurrection because it speaks about the complete satisfaction of God with the aunque no price lo that has been hacemos paid. solo, de todas maneras sí tenemos que hablar de la resurrección porque esta demuestra y enfatiza el hecho de que Dios ha sido satisfecho. Now, my question is this the message we are preaching here Y in nuevamente Peru? la pregunta que les hago, ¿es este el mensaje que estamos predicando aquí en el Perú? Is this the gospel that's coming out of our lips? Este es el evangelio que está saliendo desde nuestros labios. You see, back home in Zambia, a lot of people say we are preaching the gospel. A lot of them. Mira, allí en Zambia hay muchas personas que dicen, estamos predicando el evangelio. But when I say, okay, let me listen to what they're calling the gospel, it's not these things. Pero cuando yo les digo, bueno, a ver, déjenme escucharles entonces para ver aquello que ustedes llaman el evangelio, no encuentro esto. Rather, it is Jesus was healing when he was on earth. He can also heal you today through me. Más bien lo que yo escucho es, cuando Jesús estuvo en la tierra, le estuvo sanando a las personas, Él puede sanarte hoy día a través de mí. He was solving people's problems. He will solve your problems too. Lo que escucho es que ellos dicen, Él estuvo resolviendo los problemas de las personas, Él puede resolver tus problemas hoy día. Suffering, substitution, and satisfaction are missing in the preaching. El sufrimiento, la sustitución y la satisfacción no son parte de su mensaje. And yet, this is the good news that we have to tell the world. Sin embargo, estas son las buenas noticias que tenemos que decirle a las personas, al mundo. We should wish we had 1,000 lives in order to share this good news with the world. Debería ser nuestro deseo que Dios nos conceda miles de vidas para tener tiempo suficiente de compartir el Evangelio a todo este mundo.
And that is the reason why it doesn't end. It continues all the way to the finishing line. Y esta es la razón por la cual no termina, sino que evangelismo continúa hasta el final de la línea. And we notice this as well when we're reading the book of Acts. Up to even that point, Paul and Barnabas were still preaching the gospel. Y es por eso que nos damos cuenta en el libro de Hechos, como hemos leído, que Pablo y Bernabé hasta el final estuvieron predicando el evangelio. And as I already said, if you lose love for this message, just know there's something spiritually wrong with you. Y como ya dije antes, si ustedes han perdido la perspectiva o el amor o la carga en cuanto a este mensaje, simplemente debo decirte que hay algo que está mal en tu vida espiritual. Okay, I promised us to move on to the next stage. Les prometí que nos íbamos a mover a la siguiente etapa. According to the Lord Jesus Christ, De acuerdo al Señor Jesucristo, those who repent and believe are to be baptized. de acuerdo al Señor Jesús, aquellas personas que se arrepienten y que creen, estos son los que tienen que ser bautizados. We saw that in the Great Commission, Matthew 28. Lo leímos en la Gran Comisión, Mateo 28. We see that quite clearly from the book of Acts. Lo vemos claramente en el libro de Hechos. And the reason is because it is the way in which individuals are initiated into these bodies that we call the church. Y la razón por la cual esto sucede es porque esto es la manera mediante la cual personas son iniciadas en este cuerpo que llamamos la iglesia. Back home in Zambia, at the moment, there's a young man who wants to marry. En mi hogar en Zambia He wants to marry a wife. había un hombre que se iba a casar con esta señorita. He's been coming to our church since he was born Él estaba asistiendo a nuestra iglesia desde que había nacido. and just assumed, therefore, that we would conduct his wedding. De modo que él asumió, dio por sentado, bueno, que lo íbamos a casar, a hacer su boda, ¿verdad? When he asked the deacons to use the church building, they said, why not? Cuando él preguntó a los diáconos que le gustaría utilizar el edificio de la iglesia, los diáconos le dijeron, claro, por supuesto. But obviously, they were thinking he was a member of the church by now. Pero obviamente los diáconos estaban pensando que para este momento él ya era un miembro de la iglesia. So last night, I was in my hotel here and I wrote him a message saying, once the deacons discover you are not a member of the church, they will cancel your use of the church building. Entonces ayer mientras estaba en el hotel, él le vino la noticia de que una vez que los diáconos descubran que no es miembro, ellos tendrían que cancelar el uso del edificio. He said, but I'm a Christian. Entonces él respondió y dijo, pero si soy un cristiano. I said to him, the first act of obedience of a repentant sinner is to obey the Lord in baptism. Entonces yo le respondí y le dije que el primer acto de obediencia de un pecador arrepentido es obedecer al Señor en el acto del bautismo. When and where were you baptized? ¿Cuándo y dónde fuiste bautizado? He said, well, I attended a baptismal class. Entonces él dijo, bueno, asistí a una clase de bautismo. That's not baptism. Eso no es bautismo. And without that, I then said to him, so where are you a member then? Y sin ninguna duda también le dije, no, entonces, ¿de dónde eres miembro? He said, I'm not a member of any church. Él dijo, bueno, no soy miembro de ninguna iglesia. I said to him, sort out your spiritual life first. Entonces le dije, examina tu vida espiritual primero. Then we can talk about your marriage afterwards. Y luego podemos hablar de tu matrimonio si quieres. You see, the way Jesus instructed us is that we are not to simply bring people to decisions and then leave them out there to do their own things. No.
Y es que la manera en que Jesús nos ha instruido es no simplemente traer a las personas a Jesús y dejarlas a la deriva. We are to challenge them to come under the umbrella of the chief shepherd and under the umbrella of his under shepherds. Nosotros se supone que tenemos que guiar a estas personas a someterse y a ponerse debajo del paraguas de su liderazgo, de sus pastores. You see it again and again in the book of Acts. Y lo podemos ver de maneras repetidas, vez tras vez en el libro de Hechos. And that's why it was resulting in actual churches. Y es por eso que esto estaba resultando en iglesias. And hence, the work of discipleship begins from that point. Es por eso entonces que el trabajo de discipulado comienza de este punto. Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And then it says, teaching them to observe everything I have commanded you. Entonces, como vemos en la Escritura, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego nos dice, enséñeles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. And that's the reason why I had a lot of problems with the American missionary, PhD in missions, who was saying that, it's not about church planting. Y esta es la razón por la cual tuve problemas con este misionero americano quien tenía su PhD en misiología cuando dijo que la comisión no tiene que ver con plantar iglesias, sino solamente con alcanzar a las personas con el Evangelio. Because Jesus expects all who claim to respond to the message here to be baptized and to start being disciples. Y el problema es por cuanto Jesucristo espera y demanda que todos aquellos que han sido alcanzados con el Evangelio sean bautizados y alcanzados, siendo establecidos como parte de su cuerpo. I normally refer to churches as colonies of faith. I hope my pronunciation is helpful. Colonies That makes sense. of faith. Faith, yeah. Okay. Usualmente me refiero a iglesias o las denomino como colonias de fe. The reason is because Zambia was once colonized by the British. Y la razón por la cual es que en el pasado Zambia fue una colonia de Inglaterra, de los británicos, ¿no? The queen was very far away. La reina estaba muy, muy lejos. She was in England. Ella estaba en Inglaterra. In the heart of Africa, where we were, surrounded by a lot of other countries, Zambia was under her lordship. Donde en el centro de África, donde estuvimos, rodeados por otros pueblos, por otros países, Zambia estaba, her lordship? Yes, her lordship, her rule. Estuvo gobernado por su gobierno, por el reinado de la reina. No estuvo bajo su autoridad. Even the chiefs knew that. Incluso los líderes tribales sabían esto, los ancianos. That if a chief did something that was against the queen, even that chief could get arrested. Y de tal modo que si aún el jefe tribal o el anciano dirigiendo esta comunidad hubiera dicho algo o hecho algo en contra de la reina, él sabía que podía ser arrestado. Her rule was supreme. Su reino y su gobierno era supremo. We were all being taught the laws of the Queen of England. Todos nosotros estábamos siendo enseñados las leyes de la reina de Inglaterra.
The church is like that. La iglesia es igual. Jesus is in heaven, Jesús está en el cielo, but in the church, pero en la iglesia his rule is supreme. su reinado y soberanía es suprema. Even if a chief is a member of the church, Incluso si un líder o jefe es un miembro de la iglesia, if he goes against what Jesus says, even a chief gets excommunicated. y él está hablando aquí de los líderes tribales de África, incluso si un líder va en contra de la ley o del gobierno de Jesucristo, él también puede ser excomunicado. Now, if I was teaching that back home in Africa, Ahora, si yo estuviera enseñando eso en África, people would have gone, pues, a la gente le hubiera dado un ataque al corazón. Yo no soy tan gráfico. Para eso hay las palabras, ¿no? because chiefs are very powerful. Porque los jefes tribales en África tienen mucho poder. But you see, if we fail to show people that they are entering into somebody else's kingdom, Pero si es que fallamos en mostrarle a las personas, en aclararles de que ellos están entrando en el reinado de alguien más, we are not going to make disciples of Jesus Christ. no vamos a estar haciendo discípulos de Jesucristo. And what's going to happen is that there's going to be no difference between life among the believers and life in the community, the culture outside. Y como resultado de esto no va a haber ninguna diferencia entre la vida dentro de la comunidad de creyentes y la vida afuera en el mundo de los incrédulos. No hay diferencia. Si esto no es claro. If you read the book of Romans, for instance, Si lees el libro de Romanos, por ejemplo, and chapter 12, en el capítulo 12, where the Apostle Paul is going from the doctrine now into the practice, en donde encontramos una transición de doctrina a la vida práctica que el apóstol Pablo va a hacer. the very first demand of the Apostle Paul El primer versículo que el apóstol Pablo hace is that people, verse 1, should present their bodies as a living sacrifice, y el primer holy and mandamiento acceptable to es God. que él hace es que las personas deben presentar sus propios cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. It's crucial that individuals who claim to repent of sin and put their trust in Christ, it is crucial that they should see that this is what each one of them should become. Es crucial, muy importante que cristianos o personas que han depositado su fe en Jesucristo tienen que entender que esto es lo que Él demanda de cada uno de ellos. Now, brethren, the picture that Paul uses here is an extreme picture. Ahora, hermanos, la imagen que Pablo está utilizando aquí es una imagen extrema. A sacrifice Está hablando de un sacrificio. is a sacrifice. Un sacrificio es un sacrificio. Let me say it again. Déjame decirlo de nuevo. A sacrifice is a sacrifice. Un sacrificio es un sacrificio. There's a story told of a pig and a chicken. Hay una historia que se ha dicho de what's the first name? A pig, Entre un chancho y un pollo, a sweating pig. o un puerco, ¿no? I'm joking. Tenemos un chiste interno. These two wanted to do a favor to some children who were hungry. Estos dos animalitos querían realizar o hacer un favor a algunos niños que tenían hambre. So the chicken came up with a suggestion Así es que el pollo tuvo una sugerencia. that let us give to them
it's a favorite meal called ham and eggs. Ham, Oh, H-A-M. el pollo sugirió que por qué no les preparamos una comida o les damos de comer lo que se llama jamón y huevos, ¿no? The pig said, no, it's not fair. El chancho le dijo que no, eso no es justo. Because for you, the chicken, it's going to simply be a contribution. Y no es justo porque para ti el pollo simplemente va a ser una contribución. Me, it will be a sacrifice. Para mí va a ser un sacrificio. Because you see, when a chicken lays eggs, it still remains intact. Y es que cuando un pollo pone huevos, todavía se queda completo, intacto. But when a pig offers ham, it loses a whole leg, Pero cuando el chancho ofrece jamón, pierde toda su pierna. And that's something we need to realize about disciples. Y esto es algo que tenemos que entender cuando hablamos de discípulos. It's important that the young believers are taught that this life they are getting into is a life where Jesus takes over everything. Y es que es importante que creyentes que están ingresando al cuerpo de Cristo, que ellos tienen que entender que entrar en esta vida bajo el señorío de Jesucristo significa entregarlo todo a Él. They are not doing Jesus a favor the way in which we do politicians a favor when we vote for them. Ellos no están haciéndole a Jesús un favor, como cuando nosotros le hacemos el favor al político al votar por él o por ella. Jesus is saying, you either come under my rule or you perish. Lo que Jesús está diciendo, o tú vienes bajo mi reinado o simplemente pereces. We have too many people in our churches who think God wants to compromise with them. Hay mucha gente en nuestras iglesias que piensan que Dios quiere hacer un acuerdo con ellos. So that they are sitting around a table agreeing on some terms with God. Como si ellos estuvieran sentados en una mesa redonda, definiendo algunos términos con Dios para estar de acuerdo. Estos son sus términos, estos son mis términos, una negociación. So God should respect their culture. De tal manera que Dios tiene que respetar su cultura. God should respect their traditions. Dios tiene que respetar sus tradiciones. God should leave them alone. Dios tiene que dejarse de meter en sus vidas. It is good enough that they come to church. Es suficiente que están viniendo a la iglesia. Now that should not be accepted. Eso no debe ser aceptable. Because everybody who says they are coming to join the church and get baptized, they are dying to the world and rising up into a new kingdom. Y esto no debe ser aceptable porque toda persona que está viniendo a la iglesia y se está bautizando para ser parte del cuerpo de Jesucristo, ellos están muriendo al mundo y están viviendo para Cristo. They are dying to the previous life, Ellos están muriendo a la vida antigua. to the previous master. Están dejando a un lado el Señor anterior. And they are rising up with a new master. Y están altogether. resucitando con un nuevo Señor, dueño. Are we teaching that? Estamos enseñando eso. You know, often because we want numbers, we reduce the standards of Christianity. Y es que usualmente, como lo que estamos buscando a veces es números, hemos reducido los estándares del cristianismo. So that even people who are not genuinely converted can be members of our church. De tal modo que incluso personas que no han sido convertidas genuinamente están siendo miembros de nuestra iglesia. It always reminds me of the way we play with children.
Esto siempre me recuerda a la manera en que jugamos con los niños. You are trying to encourage them that they know how to jump. Le estás tratando de animar a que ellos salten. So your wife holds the rope on that side and you also hold the rope on this side. Entonces tu esposa agarra la soga de ese lado y tú agarras la soga de este otro lado. And you start encouraging your child, come, come, come. Y le you comienzas a jump." decir a tu esposo, salta, 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 tu hijo. And the child comes running, running, running. Y el niño viene corriendo, corriendo. And then just before jumping, the child closes the eyes. Y antes de que el niño salte, él cierra los ojos. And then you put the rope on the ground. Y luego pones la soga en el suelo. And when the child crosses, Y cuando el niño salta, you lift the rope again. levantas la soga de nuevo. And the child looks and finds, I have crossed. Y el niño voltea y mira, wow, he cruzado la soga. And even go, Y ustedes los "Ah!" papás le aplauden, ¡yeah! ¿no? But you know you were cheating. Pero tú sabes que has hecho trampa. That child has not jumped that height of the rope. Ese niño no ha saltado la altura que debía saltar. We do exactly the same with the church, you see. Hacemos exactamente lo mismo con las iglesias. The teaching of the Bible is clear. La enseñanza que tenemos en la Escritura es clara. Sacrifice. Sacrificio. It's not saying contribute. No está diciendo contribución. It's saying sacrifice. Está diciendo sacrificio. And then we start being content with substandard lives among God's people. Y luego nos comenzamos a contentar con una vida mediocre. Okay, now the way in which we get that sacrifice is by the first part of chapter 12, verse 1. Ahora, la manera en que obtenemos este sacrificio es mediante lo que leemos en la primera parte del versículo 1. It says in Romans 12, verse 1, Leemos en el capítulo 12, versículo 1 de Romanos. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. By the mercies of God. Por las misericordias de Dios. In other words, Christians will sacrifice when they see the sacrifice that Jesus has made for them. En otras palabras, cristianos van a sacrificar o van a hacer un sacrificio cuando ellos consideran y ven que Jesucristo fue un sacrificio o el sacrificio. Let me say that again, because if you miss what I've just said, you will miss Christianity altogether. Déjame decirlo de nuevo, porque si tú no has captado lo que acabo de decir, en verdad no has captado el cristianismo. Christians will be living sacrifices when they are taught the sacrifice of Jesus Christ. Cristianos van a hacer sacrificios vivos cuando ellos son enseñados que Jesucristo fue el sacrificio. Jesus dies for us, we live for him. Jesucristo muere por nosotros, nosotros vivimos para Él. Paul has just spent chapter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. That's an entire 7 chapters talking about the mercy of God in Christ Jesus. Pablo ha escrito por casi 7 capítulos, hasta el capítulo 11, acerca del sacrificio o de la misericordia de Dios en Cristo. In fact, he begins in chapter 3, verse 21, De hecho, él comienza en el capítulo 3, versículo 21, about the mercy of God, the mercy of God, the mercy of God. Él comienza en este versículo hablando de la misericordia de Dios, de la misericordia de Dios. And as God's people bath in the mercy of God for them, love
in their hearts grows up towards Entonces, God. mientras el pueblo de Dios está siendo sumergido o empapado con la misericordia de Dios, entonces amor va a resultar o va a ser el resultado de sus vidas hacia Dios. In other words, the Christian life must be built on Jesus Christ himself. En otras palabras, la vida cristiana debe ser construida en Jesucristo mismo. This discipleship work here that we're talking about, it must be built on the person and work of Christ. Este proceso de discipulado del cual estamos hablando aquí debe ser edificado sobre la persona y la obra de Jesucristo. Let me give you an obvious example here. Déjame darte otro ejemplo ahora. Any page between Romans all the way into the epistles of Peter and John, Cualquier página de la Biblia entre Romanos y las epístolas de Pedro o de Juan, I want you to turn to just any page. quiero que vayas a cualquier página Don't even entre try and plan. Romanos Just y open Primera like de that. Juan. Just open. Así, ábrelo nomás, anda a cualquier página, ¿no? Escoge una página. And I want you to see if you find a page where Jesus Christ is not mentioned. Y quiero que me digas si encuentras una página en donde Jesús no se haya mencionado. Vamos. ¿Se menciona o no a Jesús en la página que escogiste? Just open and start looking. Abre cualquier página y comienza a mirar. Okay, so I'm sure we've already done enough homework. Entonces estoy seguro que ya hemos establecido lo que And estoy yet, diciendo. sadly, there are a lot of sermons we preach to our people where Jesus is missing. Sin embargo, penosamente hay muchos sermones que se predican en la iglesia donde no está Cristo. We want them to live the Christian life without Christ. Thank you very much. Queremos que vivan la vida cristiana sin Cristo. And sadly, that's where we fail. Y lamentablemente es allí donde hemos fallado. What we should be doing is when you've prepared your sermon, ask yourself the question, how much of Jesus is in this message to God's people? Lo que debes hacer es cuando estás preparando tu sermón, debes preguntarte cuánto de Jesús se está hablando aquí en este pasaje para el pueblo de Dios. ¿Cuánto de Jesús hay aquí para este pueblo? Because that's the foundation of the discipleship work. Puesto que esto es el fundamento del trabajo del discipulado. The apostles again and again demanded change from God's people based on the person and work of Jesus. Vez tras vez, una y otra vez, los apóstoles demandaron o requirieron cambio en los discípulos de Jesucristo basado en la persona y obra de Jesucristo. Even when you are dealing with a man and a woman who are married and they're having problems in their marriage, Incluso cuando tú estás lidiando con un hombre y una mujer que están casados y están teniendo problemas en su matrimonio, you say to the woman, le dices a la mujer, the Bible says, submit to your husband. la Biblia dice, sométete a tu esposo. Don't stop there. No te quedes allí. You must say, as the church submits to Christ, Debes continuar y decir, así como la iglesia se somete a Cristo. you bring in Christ. Traes a Cristo en la conversación. Tengo traductores ayudantes. The same with husbands. Lo mismo con esposos. You don't just say, husbands, love your wives. No solamente dices, maridos amen a sus mujeres, You must say, as Christ
loved the church. Tienes que decir así como Cristo amó a la iglesia. In other words, even husbands must see that their love for their wives must have Christ reflected in it. En otras palabras, lo que los esposos tienen que llegar a entender es que su amor hacia sus esposas tiene que verse reflejado en el amor de Cristo. That's the way you build believers. Esto es la manera en la cual ustedes edifican creyentes. Assuming it's in terms of giving towards the Lord's work, Asumimos que si hablamos en términos de dar para la obra del Señor, remember how the Apostle Paul quickly brings in Jesus in 2 Corinthians chapter 8 and 9? ¿se acuerdan cómo el apóstol Pablo presenta a Jesús en 2 de Corintios capítulos 8 y 9? He says, even Jesus, Él dice, incluso Jesús, who was rich, became poor for us, quien fue rico, se volvió pobre por nosotros, that we in turn might become rich. de modo que nosotros lleguemos a ser ricos. In other words, Jesus is still the one through whom motivation to giving comes. En otras palabras, entonces, Jesucristo mismo es la persona o la persona mediante la cual debe venir la motivación para las personas para que ellos den. Our biggest responsibility under discipleship work Nuestra responsabilidad más importante en la obra del discipulado is to help these believers to connect with Jesus Christ in every area of their lives. es ayudar a estos creyentes a conectarse con Jesucristo en cada área de sus vidas. Every area of their lives. Cada área de sus vidas. Whether it is eating or drinking, it must be as unto the Lord. Ya sea que estén comiendo o ya sea que estén bebiendo, todo sea para la gloria de If it Dios. is children obeying their parents, again in the Lord. Si son hijos que tienen que obedecer a sus padres, nuevamente lo hacen en el Señor. If it is parents bringing up their children in the fear and admonition of the Lord. Y si son padres criando a sus hijos o disciplinando a sus hijos, lo hacen en el temor y en la dirección del Señor. If it is working in their careers, they are to do it as unto the Lord. Y si son personas trabajando en sus carreras, deben hacerlo como para el Señor. If it is masters, they must be fair, knowing that both of us have the same Lord. Y si son señores y amos que están con sus esclavos y deben tratarnos a sus esclavos con justicia, ellos lo hacen porque sabemos que ambos estamos en el Señor. So remember, the lives of believers, this discipleship work must be about Jesus Christ in their lives. Entonces recuerda que este proceso del discipulado se tiene que hacer entendiendo que Jesucristo es parte y está en sus vidas. In fact, the way I like to put it is this, De hecho, la manera en que yo prefiero describir esto es de esta manera. that your job is to work yourself out of your job. Say that again. Your job, as you're teaching Yeah, them, your job. is to work yourself Okay. out of employment. Entonces, yo prefiero ponerlo de esta manera, que tu trabajo es trabajar tú mismo fuera del trabajo, sacarte a ti mismo del trabajo. Lo voy a explicar. I'm going to explain this Yeah, yeah. because that's a saying in English. Esta es una expresión en inglés, ¿no? To work yourself out of your work. La idea es que tú te estás esforzando, trabajando para quedarte sin trabajo. La idea es que si tú estás plantando una iglesia, no haces todo para que tú te quedes ahí como el líder o como ¿no? Sino que te vas a esforzar, vas a entrenar a otras personas, estás trabajando para que tú te quedes sin trabajo, para que ellos tomen el trabajo. Esto es la expresión que no puedo traducir del inglés. La expresión es to work yourself out of your job. To work yourself out of your job. Yeah. O sea, estás trabajando harto para quedarte sin chamba. No tiene sentido en castellano, pero la idea es que tú no quieres ser la estrella, quieres construir líderes que ellos hagan el trabajo y tú vas menguando.
Para que te quedes sin trabajo tienes que trabajar primero. Sí. It's an English expression, doesn't have translation, so I had to explain the thing. Good. Okay, so now in working yourself out of your job, you are leaving your disciples with Jesus Christ alone. Entonces, en este esfuerzo que tú estás haciendo de quedarte sin chamba, tú estás dejando a los discípulos en Jesucristo. Jesus becomes the one they supremely love. Jesucristo es aquel quien llega a ser la persona quienes ellos aman con supremacía, Because he has loved them supremely. porque Él les ha amado con supremacía. And so they are willing to sacrifice anything so that they can have the smile of Jesus upon them. De tal manera que ellos están dispuestos a sacrificarlo todo solamente para que puedan ver la sonrisa de Jesús dirigiéndose a ellos. Again, let me challenge you about these things. Nuevamente, déjame retarte en cuanto a esto, Because we can say a lot under this discipleship porque area. podemos decir mucho en cuanto a esta área del discipulado. For instance, we need to help the converts to have a biblical assurance of salvation. Por ejemplo, tenemos una de estas cosas, entre otras, es ayudar a los nuevos convertidos a tener una seguridad en su salvación, a entender esto. We need to help them to enter into the discipline of reading the Bible and praying alone. Tenemos que ayudarles y a entrenarles a comenzar o a involucrarse en las disciplinas de orar y de leer la escritura solos. We need to help them to continue growing in their understanding of Christian doctrine. Tenemos que ayudarles a continuar creciendo en su entendimiento de la doctrina cristiana. We need to help them to learn how to share their faith Tenemos with que non-Christians. ayudarles para que ellos aprendan a cómo compartir su fe con no creyentes. We need to teach them what the church is, because they'll be spending the rest of their lives in the church. Tenemos que ayudarles a entender qué es la iglesia, ya que van a vivir por el resto de sus vidas en la iglesia. We need to teach them about godliness and holiness. Tenemos que enseñarles en cuanto a piedad y santidad. So there'll be a lot that we'll be teaching them here. Entonces hay mucho que vamos a estar enseñando en esta área. But let's make sure that it is Christ focused. Pero asegurémonos de hacerlo que esté enfocado en Cristo. It should not simply be because you are hitting them on the head all the Y time. no tiene que ser simplemente como que les estás golpeando en la cabeza todo el tiempo. ¿Quieren que ilustre eso? No. Because when you are not there, then they change, you see. Porque cuando tú no estás ahí, si no has hecho bien el trabajo, ellos van a cambiar, ¿te das cuenta? And you also turn them into hypocrites. Y también los has entrenado para ser hipócritas. When they see you, they behave in a particular way. When they don't see you, they change how they are behaving. Porque cuando te ven, se comportan de un cierto modo, pero cuando no estás, cambian completamente. But as Jesus said, we are to teach them everything, rather to do or to obey everything that He has commanded. Puesto que, como sabemos, el Señor Jesucristo dijo que le tienes que enseñar a que ellos hagan, ¿no?, todo lo que Él les ha mandado. Okay, now we still have just 2 or 3 minutes, but I want to say 1 or 2 things here about the connection between discipleship and the church. Me gustaría decir en este poco tiempo que nos queda la conexión entre el discipulado y la iglesia local. The first is that it is in the church that these disciples learn to serve the Lord.
Lo primero es que es en el contexto de la iglesia en que estos discípulos viven para servir al Señor. Back to Romans 12. Volviendo a Romanos capítulo 12, Notice that immediately after talking about the living sacrifice, presta atención que inmediatamente después de haber hablado de ser un sacrificio vivo para el Señor, from verse 3 down to verse 8, comenzando en el versículo 3 y siguiendo hasta el versículo 8, the Apostle Paul speaks about the individual gifts. el apóstol Pablo habla acerca de los dones espirituales. Our brother will only read verse 6 for us. En el versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. He has just been saying that we all belong to this one body, which is Jesus. Pablo ha estado diciendo que todos pertenecemos a este cuerpo único, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. He then says we've got different gifts. Y luego él dice que hemos recibido todos nosotros diferentes dones. In my version, he goes on to say, let us use them. Y luego él nos dice que usemos estos dones. Let después. us use these gifts. Usemos entonces estos dones. And it's important that Christians realize that that's why God has given them this family to belong Es to. por eso que es importante que cristianos deben llegar a entender la razón por la cual Dios les ha dado este cuerpo, les ha dado esta familia. It is a place where they will learn to serve the Lord. Es el lugar donde van a aprender a servir al Señor. And in many ways, serving the Lord through the church is like doing exercises for the body, the human body. Entonces, en muchas maneras, servir en la iglesia para el Señor es como hacer ejercicio para el cuerpo humano. Have you noticed that when you do exercises, you fall sick less times? When you're doing exercises, there are less times when you keep falling sick, you know. Ya, ok, claro. Yeah. Falling sick, ok. Si te has si has prestado atención a tu vida, si te das cuenta, mientras más ejercicio haces, te enfermas con menos frecuencia. At least these opportunistic illnesses, you don't get them as often, you know, coughing, ¿No? sneezing. Y me refiero a estas enfermedades comunes como la gripe, como ¿no? resfríos, ese tipo de cosas. Because your body is strong. It's able to fight off so many little diseases. Y es que tu cuerpo está fuerte, es capaz de pelear, luchar contra todas estas pequeñas enfermedades. It is the same spiritually. Es igual espiritualmente. Have you noticed that it is your least active members in the church who keep falling into sin again and again and again? ¿Has prestado atención que aquellos miembros en la iglesia que siguen cayendo en pecado una y otra vez son aquellos que son los menos activos? They are the ones who are always worrying about tomorrow and worrying about this and worrying about the other. Ellos son las personas que se están preocupando todo el tiempo acerca de lo que va a suceder mañana o en el futuro, etc. But those who are serving the Lord, they are too busy to worry about those. Pero aquellos que están sirviendo al Señor están demasiado ocupados para preocuparse de estas cosas. Even the evil one finds it a lot more difficult to find space in their lives because they are busy. Incluso el enemigo encuentra muy difícil encontrar espacio en sus vidas para tentarles porque están ocupados. So, part of discipleship work is helping these believers to see that they are actively serving the Lord in and through the church. Entonces, parte del discipulado es ayudar a estos creyentes a ser parte del servicio en y fuera de la iglesia o en y a través de la iglesia. I said two things, one last one. He dicho dos cosas, una última cosa ahora.
Those of you who are elders in the church, Todos aquellos aquí que son ancianos en la iglesia, God gives you authority. Dios te ha dado autoridad. You should feel free to rebuke that which is wrong and is stubborn. De modo que debes sentirte con la autoridad de reprender aquello que es error y que es básicamente terquedad. I mean, you won't be rebuking your people every week, Obviamente, eso no significa que vas a estar reprendiendo a tu gente cada semana, but if you look at Titus, which we read earlier on, pero si tú prestas atención en Tito, lo que leímos en la mañana, chapter 2 and verse 15, el capítulo 2, versículo 15, dice, for us. esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. The message there is that you should feel free to exhort and rebuke with all authority. Entonces el mensaje allí es claro, debes saber o debes tener la autoridad o debes saber que tienes que reprender y exhortar con toda autoridad. 2 Timothy chapter 4, Segunda de Timoteo capítulo 4, verse 2. en el versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. But again, notice there he's saying, reprove, rebuke, and exhort. Nuevamente dice, redarguye, reprende y exhorta. You are not begging believers to live the life they should live. Tu rol no es rogarle a los creyentes vivir vidas piadosas. You are speaking on behalf of their king. Tú estás hablando como representante de su rey. When you have argued on the basis of what Jesus has done, Cuando tú haces esto en base de lo que Jesucristo ha hecho, you have shown them the example of Jesus to follow, cuando tú les has mostrado el ejemplo que deben seguir, el ejemplo de Jesús, you show that Jesus commands this from them, cuando les has enseñado que Jesucristo demanda esto de ellos, those that insist on continuing the wrong way must be rebuked. a aquellos que insisten en continuar en sus caminos equivocados, en sus pecados, tienen que ser reprendidos. And if even rebuke doesn't work, Y si incluso la reprensión no funciona, then excommunication must work. entonces la excomunicación debe funcionar. The church is not yours and it's not theirs. La iglesia no es tuya y tampoco es de ellos. It belongs to Jesus Le Christ. pertenece a Jesucristo. He is the king. He's the head of the church. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el rey. And so his rules must be supreme. De modo que sus leyes deben ser supremas. And people should be willing to change their lives to follow the word of God. De modo que las personas tienen que estar dispuestas a cambiar sus vidas para seguir el camino del Señor.